Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook. En dónde estamos es el mismo nombre del programa en Facebook, en dónde estamos. Por Twitter, @ en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos, Uru. En nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Este canal tiene la edición del material que emitimos en la radio. Evidentemente está grabado en imagen y en sonido, y se emite columna a columna. Es decir, cada columna tiene su autonomía. Es como si fuera un programa cada una de ellas con sus respectivos títulos, y cada quien tiene la posibilidad de seguir los temas que más le interesen. Y así tenemos, por supuesto, ya más de 3 años, 3 años y medio, más de 3 años y medio, todo archivado en nuestro canal YouTube con las columnas que va editando Mariana Peralta. Jorge, si te parece, ponemos al aire ese pequeño audio. Yo no sé si lo tenés pronto ahí, si se puede pasar, donde, bueno, es un audio, un video de TikTok que hace algunas preguntitas respecto a lo que declara Cose respecto a un tema particular. Tengo algo que quiero que me traduzca. No, me parece una barbaridad esta supuesta ley de responsabilidad compartida. Me parece una barbaridad. Me parece que socava. Pienso, por ejemplo, en el Viejo Valle y digo, qué vergüenza que estamos llevando adelante una ley que en realidad tácitamente deroga aspectos que tienen que ver de la ley contra la violencia basada en género, y que verdaderamente la posición de la madre, de las mujeres, con lo que respecta a la tenencia de los hijos, desaparece. Entonces, Ya lo ha oído. ¿Qué Bueno, le parece? y la verdad que no sé, no ¿Cómo entendí. enfocaría esta traducción? Y no hay ¿Distingue un traductor, palabras? no hay un traductor de Google que lo pueda. ¿Frases? Sí, tiene frases ahí, pero no logra concatenar una frase bien con la otra. No quedó claro en lo que dijo, la verdad. No quedó nada claro. Pero bueno, un tema educativo, puede ser. Puede ser un tema de dificultad de comprensión lectora, comprensión de los textos, y después no se puede explicar lo que uno lee o lo que uno oye. ¿Podrá ser eso, educación? Hablando de educación, hablando de educación, hubo una vez en el Uruguay la posibilidad de reparar una escalera para hacer una rampa, permitiendo que gente con ciertas imposibilidades físicas, con minusvalías, lamentablemente, pueda ingresar del mismo modo a ese centro de estudios. Y a su vez, las autoridades de la educación descubrieron que un ascensor en un espacio contiguo a esa escalera y a su vez a un salón también estaba en pésimo estado y no funcionaba hacía muchos años. Respecto a este tema, llegó a decir Lucía Topolansky que el IABA siempre le pasó eso. Cuando ella fue al IABA, son cosas que siempre tuvo, siempre fue así, un desastre. Tampoco entendí lo que quiso decir. ¿Sabe que no entendí lo que quiso decir Lucía Topolansky? Porque ellos estuvieron 15 años en el gobierno, y si ella sabía que el Liceo IABA tenía todos esos problemas, ¿por qué no los arreglaron? ¿Por qué no repararon eso? Además, venimos en este país hablando de presupuesto de la educación, ¿cuántos años? ¿Cuánto hace que se habla del 6% y llegar al 6%? Yo tengo datos acá, datos internacionales y nacionales que van dando las cifras, y es realmente impresionante lo que estamos gastando los uruguayos en miles de millones de dólares por quinquenio en materia de educación. Y los resultados no, no están de acuerdo con el desembolso que hacemos los uruguayos en esa millonada de dólares, tomando en cuenta que somos un pequeño país de 3 millones y 200 y poco más de miles de personas, 300.000 personas. Así que hubo una vez en la cual se quiso reparar una escalera, construir una rampa, arreglar un ascensor. Las autoridades de la ANEP, a través de su organismo autónomo, tiene un organismo autónomo que se llama Dirección General de la Educación Secundaria, envió un acta
en la cual se le comunicó al director de dicho liceo y también a sus alumnos agremiados que en tal fecha se tenía que desalojar un salón en el cual los alumnos agremiados realizan sus asambleas. Es decir, el IABA dispone de un salón, que es un salón de clases, para que estos gremialistas lo tomen para sus asambleas, lo dediquen ese salón a sus reuniones periódicas, frecuentes, de asambleístas, de gremialistas, en el liceo. Tanto el director como los gremialistas aceptaron con sus firmas esa acta, dicha acta. Es un documento que está publicado oficial en tiempo y forma. Las autoridades de la ANEP, a través de la Dirección General de la Educación Secundaria, les envía el comunicado de que se deberá desalojar ese salón con motivo de las reparaciones tales y tales. Firmaron que estaban de acuerdo. Una vez que los operarios llegaron al lugar, el director y los alumnos se negaron a la realización de las obras y al traslado de los estudiantes gremialistas a otro salón de dicho liceo, argumentando que ellos querían visibilidad y querían hacer visible su lucha ideológica, que eso era un atropello y que los iban a meter en un sótano del liceo. Era simplemente un traslado ya avisado con tiempo, el cual ellos habían aceptado firmando. No entiendo por qué los gremialistas tienen que firmar un acta de resolución administrativa respecto a la gestión de obra pública, en este caso de una obra de reparación de un liceo del Estado, que se le debe comunicar al director del liceo, que es una de las jerarquías a su vez subordinada a otras jerarquías por principio de subordinación en los cargos jerárquicos de acuerdo a la ley del Estatuto del Funcionario Público y de acuerdo a lo que prescribe la Constitución de la República en el artículo 59. El funcionario es a la función y no la función para el funcionario, y ahí están las jerarquías funcionales. Si no, sería una anarquía. Por otra parte, las autoridades, al solicitarle las llaves del salón al director del IABA, este les comunicó que estaban en poder de los alumnos gremialistas, las llaves del salón. Se trata de un juego de 3 llaves. Este director sostuvo delante de sus alumnos y frente a las autoridades que se quedaran tranquilos, que él era el que iba a decidir en última instancia si se iban del salón o no. Tomá mate. ¿Mm? Esto es para vos y tu tía Gregoria. Yo voy a decidir si se van o no se van y si es conveniente o no es conveniente que se hagan estas obras. A todas luces se trata de un acto de insubordinación a la autoridad. A todas luces. En los hechos queda flagrantemente establecido que es un acto de insubordinación, un desacato a la autoridad. En este caso, a las autoridades de educación secundaria. Esto obedece precisamente al principio de jerarquía en las funciones y de ahí el principio de subordinación y acatamiento a las órdenes de las autoridades superiores, que a su vez están en un plan de reparación de distintos institutos de enseñanza que equivale numéricamente a 2.800 millones de pesos, según declaró el director de la ANEP, el doctor Robert Silva. Esta actitud fue motivo de un sumario administrativo, obviamente. El sumario administrativo es una especie de trámite o proceso administrativo que está enmarcado, al menos estaba en el decreto 500, yo no sé, sigue siendo igual, que es como una especie de código, así como tenemos el código civil, el código penal, el código de comercio, es una especie de código del derecho administrativo que establece todo un procedimiento con sus distintas etapas, como cualquier proceso, y evidentemente cuando hay irregularidades manifiestas, por ejemplo, en determinada zona de la administración del Estado. Lo hemos visto, ¿no? Con el caso del ministro Cardoso y con lo que se fue para atrás en esa investigación respecto al Ministerio de Turismo. Cuando hay irregularidades, se deben investigar esas irregularidades y se abre un sumario. Se abre precisamente un sumario y a partir de la apertura de ese sumario se dispone una medida cautelar o precautoria de la separación del cargo del sumariado. Y esa separación del cargo a su vez conlleva también la sanción de la disminución de sus saberes salariales en el 50% de sus saberes salariales, con un máximo, esa sanción tiene un máximo de tiempo de 6 meses. No es muy difícil comprender esto. Evidentemente, si se trata de irregularidades administrativas,
de más difícil prueba, va un sumariante, tiene que ir a investigar todo eso, que va a interrogar al sumariado, que va a interrogar a posibles testigos, que va a obtener prueba testimonial, pero también toda la prueba documental, va a tener que recabar toda la documentación de esos actos administrativos de mayor complejidad para el discernimiento y el descubrimiento de un acto administrativo que pudiera llegar a calificar como un ilícito, como un delito, y eso se traslada entonces ahí a la justicia penal, por ejemplo. Pero podría pasar que son actos interpretables como actos de ineptitud o de omisión. Pues bien, la Constitución de la República, junto a la ley del Estatuto del Funcionario Público, establecen 3 causales taxativas de despidos a los funcionarios públicos. Cuando en la gestión de sus funciones se compruebe fehacientemente, que hay omisión en la función, ineptitud, es decir, no está calificada esa persona para cumplir esa función, porque reitera errores graves, ineptitud, omisión, omite, no cumple con los deberes inherentes a la función, no cumple con los deberes inherentes al funcionario público, o por delito, directamente, porque está comisionando delitos. Bueno, de eso se trata un sumario administrativo. Pero en este caso es más fácil, es más simple, porque el hecho es flagrante, el hecho es comprobado, se dio en el hecho la insubordinación, se dio en el hecho omisión de cumplir con funciones inherentes también a la función pública acá, omisiones inherentes a las funciones que le competen a un director de liceo. Por ejemplo, ¿cómo va a dar las llaves a alumnos? ¿Cómo les va a permitir que esos alumnos sean los jefes y custodios de un salón de una propiedad del Estado, de un liceo que está para dar clase precisamente a los alumnos que a su vez, como ciudadanos, tienen el deber de ir a educarse porque es un deber inherente a la patria potestad, dado que nuestra educación es obligatoria de acuerdo a la Constitución de la República. En las etapas de la educación primaria y secundaria, nuestra educación debe ser laica, obligatoria y gratuita. Es laica, es obligatoria y es gratuita. Por lo tanto, los estudiantes en esa etapa secundaria también son subordinados a los planes de estudio que las autoridades correspondientes deben desarrollar, desplegar, disponer como actos de autoridad educativa. Todo esto se perdió en el Uruguay, en el cual se habla de comunidades educativas, se habla de los gremios estudiantiles, se habla de los sindicatos de la educación que negocian con las autoridades del Estado, y ahora esta situación de este señor está suspendida, es decir, el sumario se suspende en un compás de espera abierto a una negociación con los representantes de FENAPES, el sindicato de los educadores que está negociando con las autoridades de la Dirección General de la Educación Secundaria. Según informó el doctor Robert Silva a la prensa, esta situación sumarial está abierta a un compás de espera, dado que las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria, a quienes corresponde llevar adelante estas acciones administrativas, están en diálogo con los representantes del sindicato de FENAPES como para ver qué se resuelve con el director del IABA. Esto no lo digo yo, lo dice Robert Silva. En tanto pasa esto, no hay director sustituto, esto lo agrego yo ahora analizando la situación, porque los nombrados como sustitutos posibles que tienen que ver con el propio reglamento de la ley educativa son aquellos de mayor antigüedad que deben ser nombrados por la autoridad de la ANEP cuando un director de liceo es sumariado, por ejemplo, o apartado del cargo. Bueno, estos señores o señoras que fueron designados no aceptaron, no aceptaron dichos nombramientos y quedó acéfalo el IABA. Y en tanto esa situación de acefalía, tenía que estar ahí la policía apostada porque si no ocupaban otra vez el liceo. Pero no hay una normativa de la ley de urgente consideración que establece a texto expreso que no se pueden ocupar lugares públicos ni privados en el ejercicio, en este caso, ¿de qué? Porque huelga no es. ¿De qué? ¿De manifestaciones gremiales? ¿Ocupar el liceo? No, no es legal hacerlo. No, no se puede. Entonces, la policía tiene que ir, hasta yo diría inclusive con megáfonos y bajo apercibimiento,
aclararles por las buenas que no pueden entrar, porque si no, se verán obligados, las fuerzas del orden público, se verán obligados a someterlos al detenimiento, es decir, la aprehensión, y llevarlos a la sede fiscal correspondiente, porque están desacatándose ante la autoridad. Inclusive vimos a un tipo, un veterano que parecía más de la universidad que del IABA, pero se ve que sigue estudiando ahí, pegándole cachetadas en la gorra y en la cabeza a una mujer policía. Y cordones, o sea, acordonaron al liceo, hicieron manifestaciones, fueron padres también, evidentemente padres ideológicos, a apoyar a esos alumnos gremialistas y al director, y elevaron una carta a las autoridades también. O sea, es un descalabro total, una confusión respecto a los roles de autoridad que un Estado de Derecho debe ejercitar. Estamos realmente mal. Al menos en la República Soviética de Montevideo todo esto está muy mal que pase esto. Es un hecho simple, que no tendría que haber tenido ninguna complicación, pero las autoridades dialogan, se disponen a dialogar cuando acá se trata de un sumario con apartamiento del cargo como medida precautoria y a su vez sancionarlo. Y cuando no, te dicen que no quieren, ¿qué pasa ahí? Es un desacato. ¿Cómo que no querés? Te nombramos director, sustituto, directora y no aceptás. ¿Por qué? Distinto sería si hay alguna razón válida, por ejemplo, por razones de enfermedad, de imposibilidad física, etcétera, que deban ser debidamente expuestas, argumentadas. Pero no quiero porque no quiero. Bueno, finalmente, la resolución del máximo organismo de la ANEP se refiere a ese sumario que queda abierto. Mirá vos, porque están dialogando con los representantes del sindicato, con FENAPES. Che, ¿y qué pasó con la reforma educativa? ¿En qué está quedando la reforma educativa? ¿Mm? Porque la verdad que el poder de fuego político que tienen los sindicatos, que tienen gurises de 16 años agremiados en la etapa secundaria de la educación, un director que los protege y se pone de acuerdo con esos alumnos, se desacata ante la autoridad y la autoridad, que debe rápidamente sumariarlo y apartarlo del cargo, está en diálogo con FENAPES como para bajar los decibeles, dicen, de esta situación y ver qué se hace. Bueno, en el conflicto en el IABA hay otros intereses, dice el doctor Robert Silva, el director de la ANEP, en el proceso de transformación educativa. Quizás algunos actores aprovechan para encender las praderas. No, Robert Silva, no digas más estas cosas, porque la verdad que están usando siempre la excusa de que como acá hay un proceso de transformación educativa y se están usando todos estos temas y se están aprovechando, generando esta conflictividad. La transformación educativa, la verdad que es una engaña pichanga, porque lo que van a hacer ustedes en los contenidos es seguir con el progresismo, dado que el Uruguay tiene como políticas de Estado todas las políticas de género, va a seguir la perspectiva de género en la educación, va a estar ahí siempre latiendo fuertemente el lenguaje inclusivo, las ideas de la inclusión social, y esas ideas progresistas del postestructuralismo de la educación por competencias, cuando hay que educar a leer, estudiar, leer, releer, estudiar, leer, escribir, memorizar, porque si no, no vas a tener la posibilidad de entender nada, si no dominás bien tu idioma por lo menos. Y a su vez enseñar idiomas y enseñar disciplinas. Enseñar, mostrar, indicar de qué se trata, enseñar disciplinas. Educar quiere decir guiar en valores. ¿Y en qué valores van a guiar? ¿Qué educación? ¿Cuál es la transformación educativa si pasa esto? Si se da este mamarracho insoportable a raíz de un simple acto administrativo, una gestión de reparación de una escalera. ¿De qué estamos hablando? Que hay otros intereses. Si estamos todos en la misma. Ayer fue otro día tenso en el Liceo 35. A su vez ocupan una UTU también. Y dale con las ocupaciones. Y allá va la policía por orden fiscal. Y desocupan, y ocupan, y desocupan. Ahora, en el IABA, hay una inspectora que está con guardia policial. Y tuvieron que cerrar el IABA. Porque si lo abren, ocupan otra vez, lo ocupan. Y las autoridades están dialogando con FENAPES a ver qué pasa con la situación de este director del IABA. Y la ANEP, no, la ANEP es una institución ya acá pilatuna, porque la Dirección General de la Educación Secundaria es un organismo autónomo que tiene potestad administrativa en estos temas y es la que va a tener que resolver si lo someten al sumario y lo apartan del cargo o no, y a partir de ahí
sí toma cartas en el asunto la ANEP. Va. O sea que la ANEP ya está en estos temas, prácticamente es un satélite que está fuera de la atmósfera. ¿Y el Ministerio de Educación y Cultura, que es la autoridad mayor? No, ya el Ministerio de Educación y Cultura es un satélite que ya emigró rumbo a las estrellas o está explorando el sistema solar, porque ya de esto ni sabemos a qué se dedica el Ministerio de Educación y Cultura, y por supuesto la ANEP simplemente a estas declaraciones, ¿no? De lugar común, de frase manida que realiza Robert Silva, que después nos termina hablando que la educación es el único factor igualitario y que iguala las posibilidades, etcétera. Siempre está descubriendo el agujero del mate. Las autoridades de la ANEP, por su lado, bueno, están en ese tema. Esto tiene muchas puntas, ¿eh? Esto tiene varios aspectos. Acá hay un aspecto como el que estamos analizando, que es el aspecto central, que es el aspecto administrativo, institucional, jurídico, en el ejercicio de la autoridad, y a su vez, por el otro lado, la contracara de la desobediencia ante el ejercicio natural de la autoridad, que así mandata la Constitución y las leyes de acuerdo a la misma y las funciones y roles que debe cumplir la autoridad de la educación. Por otro lado, esto asienta precedentes de una conducta muy débil de parte de este gobierno, que prácticamente lo pasan por arriba, y que a su vez hay corporaciones ideológicas muy fuertes que están permanentemente encendiendo las calles, la opinión pública, y centralizan el conflicto que ellos mismos provocan, que ellos mismos instalan en esa experticia del fogoneo del conflicto para ir desestabilizando un sistema en sí y una imagen de gobernabilidad a la cual ellos le llaman con la tarambana expresión progresista gobernanza, pero esa gobernabilidad, esa capacidad de disposición de autoridad queda ocluida, se despilfarra, se disgrega, se debilita a través de la centralidad conflictiva sobre temas banales, sobre temas absolutamente absurdos. Y así después escuchamos a las autoridades de la educación hablar en este tono pseudo caballeresco, tratando de componer la situación, tratando de pactar permanentemente y quedar tranquilos. Vamos a ver si nos dejan tranquilos y podemos seguir con lo nuestro. Y nunca van a poder seguir con lo suyo, Robert Silva, y eso le pasa al gobierno en general, porque no se puede pactar con el enemigo, no se puede. Pero se pactó en lo legal, se pactó, ¿no?, en lo legislativo, se pactó en lo institucional, se pactó en lo administrativo, y se pacta ahora desde quizás ciertos lugares un poco más distantes, un poquito más distantes, desde esas mínimas resoluciones administrativas que nos trajo aparejada la ley de urgente consideración, un poco más distante ya se da una especie de tirantez política en esa puja de poder político ya electoralista, totalmente electoralista. Bueno, respecto a esto, quiero ir acá. ¿Cuánto gasta el Uruguay en educación? ¿Cuánto gastamos los uruguayos en esto? Para después tener estos resultados. Bueno, el gasto público en educación en Uruguay creció, por ejemplo, en el 2019 creció en 14.500.000 dólares. Es un 4,7% de ahí. Son, bueno, un montón de plata, ¿no? En el 2019 Uruguay descendió en la tabla que compara los países por la cuantía que dedican a la educación, pasó del puesto 68 al 69. Más importante es su posición en el ranking de gasto público en educación respecto al PBI, en el que, bueno, su situación ha mejorado desde el puesto 77 al 75 de los 192 países que componen el ranking. Dice esto un informe de datos macro, que es una consultora internacional que toma los datos oficiales de cada uno de los países. El gasto público en Uruguay en 2021 creció un 108,2 millones de dólares, un 0,7%, hasta un total de 15.497 millones de euros. Esta cifra supone un gasto público en Uruguay, el gasto del Estado, ¿se acuerdan que hablamos el otro día? Nuestro Estado hoy por hoy tiene un gasto que equivale a unos 21.000 millones de dólares. La posición de Uruguay frente al resto del mundo en 2022, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 77. En el 2021, el gasto público per cápita, es decir, cada uno de nosotros gastamos en el año 4.523 euros. Ahora subió un poco más. En 2020 era 4.488. Ahora estamos un poquito más. Y bueno, estamos gastando, para redondear, ponerle 4.600, 4.700 dólares cada uno de nosotros por año para que pasen estas cosas.
para que tengamos agremiados protegidos por directores en el IABA, ¿no? Liceo emblemático, central, epicentral de la República Oriental del Uruguay. Imagínense el resto de los institutos públicos, con gremios estudiantiles. El 40% del total de los estudiantes de secundaria son los que terminan el ciclo secundario. Un 60% no terminan educación secundaria. Y estamos pagando toda esta plata, los uruguayos. Todo esto estamos pagando. Un fracaso, por donde lo mires. Un fracaso de gasto, de dinero, porque esto no capitaliza en capital humano, no rentabiliza socialmente en capital humano capacitado para un país que pretenda desarrollarse y ser una sociedad cada vez más civilizada, más armoniosa, más pujante, más heroica también, más épica, en el sentido elevado de la palabra épica, la épica del conocimiento, la épica de las experticias y destrezas tecnológicas, la épica de la responsabilidad ciudadana, la épica de la buena convivencia, y que Uruguay realmente se manifieste como un país avanzado, que sea modelo en el mundo de una sociedad civilizada, que atraiga realmente, sí, que provoque la apetencia de gente que quiera venir a invertir, de traer capitales, pero no así, con este tipo de distorsiones sistemáticas no se puede. Y hoy, por ejemplo, tenemos un país en paro general. ¿Por qué? Porque se manifiesta el PICNT contra la reforma jubilatoria. Reforma jubilatoria que aún no salió, que está en discusión todavía. Y reforma jubilatoria que a su vez plantea más o menos lo mismo, por otra parte, un pilar solidario de reparto, pero que a su vez va a tener efectividad jurídica dentro de 14 años. Es un disparate todo esto. Es realmente un disparate. Vamos a una pequeña pausa, Jorge, y cerramos con una reflexión final del programa el día de hoy. Todavía te sentís joven, pero sabés que lo que sigue